Hoy quiero hablarles de otro de los atributos de Dios, que es la justicia de Dios. Y en la justicia de Dios sus caminos son justos. Vamos a leer 3 lecturas iniciales. Primero en Deuteronomio 32:4, en donde dice que Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. En el Salmo 89:14 dice que la justicia y el derecho son el fundamento de su trono, y tus heraldos el amor y la verdad. El Señor es misericordioso, dice en el Salmo 116:5. El Señor es misericordioso y justo, nuestro Dios es compasivo. La Biblia nos habla de que tenemos un Dios justo, que Él ejerce justicia. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, nos referimos a ella como el instrumento mediante el cual Él trabaja con todos sus demás atributos comunicables. Si usted recuerda, en ese momento que le hablé de la santidad, dije que había atributos que no podían ser transferidos a sus hijos, como su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia. Pero sí que había otros atributos comunicables que podían ser transferidos a sus hijos, tales como la santidad, que cada uno de nosotros debemos buscar, seguir, cultivar, su fidelidad y su misericordia. Y la aplicación de esa justicia divina, entonces, es notoria cuando Dios ejerce su santidad. Por su naturaleza santa, Dios está alejado del pecado. Él no soporta el pecado. Y para quitar el pecado de su presencia, Dios necesitó aplicar su justicia. ¿Cómo llegamos a entender todo esto? No hubo ningún sacrificio posible para satisfacer la justicia de Dios en el pasado. ¿Por qué? Bueno, respuesta sencilla. Porque todos eran imperfectos. Ningún sacrificio era perfecto delante de los ojos de nuestro Dios. Por lo tanto, Dios necesitaba un sacrificio aceptable para satisfacer su justicia. Y es allí donde entra el tema de la cruz. Somos muy dados a quejarnos de las injusticias de la vida, ¿verdad? Algunos más que otros, es cierto. Pero todos en alguna medida somos dados a quejarnos de las injusticias de la vida. Y los más osados se animan a quejarse de las injusticias o supuestas injusticias de Dios. Pero si hubo alguien que debió quejarse de la injusticia, ese fue Jesús. ¿Y por qué razón? Porque Jesús es el único hombre inocente a quien Dios ha castigado. La justicia humana castiga a inocentes. Pero ¿cómo explicar a un Dios justo castigando a un inocente? Bueno, es aquí donde nuestros pensamientos de la teología se agotan. El doctor Sproul, pastor y teólogo ya fallecido, ha dicho que la cruz es el ejemplo más horrible, pero a la vez el más hermoso de la ira de Dios. Es el acto más injusto, pero a la vez el más lleno de gracia en la historia jamás conocida. Y termina diciendo: si Jesús no hubiese estado dispuesto a tomar sobre sí los pecados del mundo, Dios hubiera sido más que injusto y hasta diabólico en castigar a Jesús. De esta manera, cuando Jesús decide voluntariamente llevar nuestros pecados,
se hizo maldito delante de su Padre. Porque Dios derramó su ira santa sobre su Hijo Santo, como si fuera una escoria ante los mismos ojos de Dios. ¡Qué panorama! Paradójicamente fue en ese acto cuando la justicia de Dios se manifestó perfectamente, pues a través de ella Él logró nuestra salvación, tu salvación y mi salvación, y la salvación de todos aquellos que en algún momento tengan la oportunidad de decir: yo acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. ¿Estás ahí? Así pues, entonces, la aplicación de la justicia de Dios es la única manera como se pueden entender los demás atributos. Esto nos lleva a la conclusión que la justicia de Dios será terrible para algunos, pero una bendición para otros. Y como decía un gran conductor, ¿de qué lado estás? ¿Sí? ¿Estás del lado de que la justicia de Dios será terrible para vos? ¿O estás del lado que la justicia de Dios será una bendición para vos? Veamos de qué se trata. El primer punto es que la justicia de Dios es justicia perfecta. No hay errores en la justicia que Dios ejecuta. Y así lo declara el versículo que hemos leído al principio, de Deuteronomio 32:4. Dice que Él es la roca y dice que sus obras son perfectas. Y dice que todos sus caminos son justos. Declara que Dios es fiel, que no practica la injusticia porque Él es recto y justo. Y cuando hablamos de la justicia divina, hay dos puntos dominantes. Uno es de carácter teológico, porque esa justicia no está sujeta a ningún tipo de corrupción, como lo está la justicia de los hombres, la cual debería ser guía, luz y esperanza para nuestra gente. Pero el otro aspecto es la opinión humana, la opinión que el ser humano tiene de ella acerca de la justicia de Dios. Es común escuchar a la gente preguntarse, y usted lo habrá escuchado, mi hermano: ¿cómo puede un Dios de amor permitir que esto pase? En la mente de muchos hay un Dios hecho a su medida, quien debe responder solo a ciertos atributos, sobre todo aquellos como el del amor, el de la misericordia, el Dios bueno, que son los que más nos agradan. Pero para algunos, la justicia y la ira de Dios no son agradables. Pero aquí es donde debemos decir: si Dios no fuera justo, entonces no sería Dios. Porque la justicia de Dios es perfecta, como lo dice la palabra. Dios hace juicios perfectos y no necesita de abogados delante de su presencia para dictar su propio fallo. Porque la justicia de Dios no es insensible, ni se parcializa al momento de dictar una sentencia. En sus edictos probatorios o reprobatorios no se consignan falsos veredictos. Él no es como los jueces humanos, que debido a la corrupción misma de la justicia condenan al inocente y liberan a los culpables. Dios castiga a los culpables y hace justicia al inocente. Amén. Y esto quiere decir que Dios es súper equitativo. La justicia de Dios no es caprichosa ni antojadiza. Él no es un Dios malhumorado y de ánimo cambiante constantemente como lo podemos ser nosotros o lo somos nosotros. Él juzga según la verdad sin importar a la persona que está siendo juzgada. No importa si es un pastor,
no importa si es el recién llegado, no importa si sos vos, mi hermano, sentado allí en la silla. A Él realmente no le importa la persona a quien tiene que juzgar. Él juzga según su verdad, la verdad. Y esto lo indicó el salmista cuando dijo: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su trono, allí en el Salmo 89:14. Qué manera maravillosa de describir la justicia y el juicio de Dios. Pero la justicia de Dios la debemos ver a través de sus demás atributos. En Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y saben, esto no fue dicho en el Antiguo Testamento, sino que fue dicho por Pablo en el Nuevo Testamento. Y esto debe ser tomado en cuenta a la hora de analizar la justicia de Dios. Porque nosotros tenemos una idea equivocada cuando hablamos de justicia. En efecto, tenemos una visión totalmente distinta a la hora de pensar cómo Dios debería actuar de acuerdo con mi propio pensamiento. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando calificamos a quién debe aplicarse la justicia, no lo hacemos pensando en nosotros, sino que lo hacemos pensando en el otro, en los demás. ¿Me sigue? Así pues, queremos que la justicia sea aplicada a los políticos corruptos. Queremos que la justicia sea aplicada a los delincuentes, a los abusadores y a todos aquellos quienes practican la injusticia y el delito. Si alguien nos hace algo malo, pues deseamos que esa persona reciba su merecido, ¿o no? Claro que sí, mi querido. Queremos que la persona reciba su merecido. Y es allí cuando viene el conflicto. Porque creemos que Dios debe complacernos al hacer justicia contra los demás, mas no con nosotros. Y nuestro problema con la justicia de Dios es un asunto de querer tener a un Dios hecho a nuestra medida. Y eso no es posible. No es posible. El argumento de algunos es que Dios es amor. ¿Cómo va a actuar con su ira? Y si es un Dios justo, ¿por qué no actúa con justicia cuando vemos la injusticia? Pero la verdad bíblica es que la ira y el amor de Dios van juntos, tomados de la mano. El problema para algunos, al pensar que la ira de Dios es verlo como si Él viviera una rabia ciega. Y sabes, mi hermano, mi hermana, este pensamiento inconscientemente nos hace clasificar los atributos de Dios, quedándonos con los menos rigurosos, haciéndolos nuestros los menos rigurosos, como su amor, su misericordia, su fidelidad, su bondad, pero no con los que condenan nuestra forma de vivir. Hola, ¿estás ahí aún? Pero la verdad es otra. Dios te ama, claro que sí. ¿Sabes que Dios te ama? Bien. Pero tenés que saber también que Él no es un abuelito que te consiente en todo. Su justicia, su amor y su ira van juntos. Y estos atributos son inseparables. Su santidad, fidelidad y misericordia necesitan de su justicia. Si no, no pueden ser aplicadas sobre la vida de sus hijos. Es por eso que debemos de entender que la justicia de Dios busca una fe demostrada. Y es bueno recordar que la palabra justicia aparece alrededor de 370 veces en la Biblia. Y la palabra justo alrededor de 221 veces. Y esta manera, el atributo de la justicia de Dios es uno de los que más se habla en la Biblia, pero a su vez es uno de los más ignorados. ¿Sabes? La primera vez que aparece la palabra
es allí en Génesis 15:6, aplicada a Abraham en respuesta a su fe. Al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22:11, se hablará otra vez de la justicia de Dios, como el requerimiento para presentarse delante de Dios. Y eso es que los justos sigan practicando la justicia y que los inmundos sigan en su inmundicia todavía. Este tema de la justicia de Dios es tratado por Pablo en Romanos, la carta usada por Dios para la conversión de Lutero. Lutero se convierte al Evangelio a través de la carta de los Romanos. Martín Lutero descubre, como cualquier pecador, que no hay justo ni aún uno, como lo dice Romanos en el capítulo 3. También descubre que el hombre, después de pecar, quedó bajo juicio y una sentencia de muerte, pero sobre todo Lutero descubrió, leyendo Romanos, que el justo vivirá por la fe. Amén. El apóstol Pablo y Martín Lutero, aferrado a las obras para salvarse, buscaron el camino de la fe para salvación, reconociendo que sin fe, como dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque si no es así, pensá en esto. ¿Qué diremos al estar en su presencia? Porque en algún momento vamos a llegar a estar en su presencia, mi amado, mi amada. ¿Qué diremos? ¿Habrá alguna manera de poder sobornar al juez de los cielos? ¿Habrá un abogado delante de él para ganarle su juicio? Hoy Jesús aboga por nosotros. Pero sabes que cuando estemos en su presencia, Él va a ser el juez, no el abogado. ¿Podremos escapar cuando estemos en su estrado? ¿Podrán nuestras obras salvarnos? Pues sabemos que no, nada de eso podremos hacer o tener. Pero aunque estamos bajo condenación eterna, de acuerdo al texto de Romanos, la gracia derramada en la persona de Cristo y nuestra fe puesta en Él nos justifica y ya no estaremos más bajo condenación. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no viene sobre el pecador y su miseria, sin antes darle la oportunidad del arrepentimiento. Todo ser humano va a tener en algún momento la oportunidad de reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida y arrepentirse de sus pecados. Ese fue el caso de los habitantes de Sodoma. Esa ciudad se describe como una ciudad pervertida, una ciudad totalmente pecadora en gran manera. Allí, después léalo en su casa, Génesis capítulo 18. Y es en base a ese conocimiento previo que Dios involucra a su siervo Abraham sobre su decisión, preguntándose allí en el verso 17 del capítulo 18, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Como el juicio de Dios estaba determinado contra esa ciudad, y antes que el ángel se fuera a cumplir la orden, el texto dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, tratando de interceder porque eso no sucediera. El clamor de los habitantes de la ciudad subió ante la presencia de Dios. Y ahora Él va a actuar conforme a su perfecta justicia, revelando a Abraham su juicio acerca de esa ciudad. Y cuando Abraham oye la sentencia condenatoria sobre Sodoma, pregunta al Señor, allí en el verso 23, ¿destruirás también al justo con el impío? Y en su apelación ante Dios de no destruir a la ciudad, si hubiera justos en esa ciudad, fue más allá diciendo, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El resto del texto es una disminución de la intercesión de Abraham, hasta que llega a preguntar por 10 justos. Y Dios respondió lo mismo. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Pero sabemos que no había ni 10, ni uno. Porque Dios llegó hasta lo último de esta intercesión
de Abraham. Lo hizo para demostrarnos que Él es justo. Lo hizo para decir que Él, antes de destruir al pecador, Él concede otra oportunidad. Siempre, mi amado, vas a tener la oportunidad de arrepentirte. Y más adelante el apóstol Pedro va a resumir todo lo hecho por Abraham y la obra de Dios a favor del pecador. Allí en 2 Pedro 3:9, cuando escribe: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Cristo sigue esperando volver hasta que vos y todo aquel que lo necesita tengan la oportunidad de arrepentirse. El pecador no podrá decir que Dios es injusto si rechazó su paciencia y su invitación para ser salvo. Si no hay justificación por la fe en Cristo, la justicia de Dios será al final implacable. Y sabes, para finalizar quiero hablarte de la justicia de Dios en los galardones. Hebreos 6:10 es uno de mis textos favoritos, porque Dios dice: no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Y la primera revelación del texto es la del carácter de Dios, al decirnos: Él no es injusto. Ya hemos dicho que la justicia de Dios es perfecta. En la contundente declaración del texto de Deuteronomio 32:4, en donde Dios se nos revela como la roca inconmovible, el Dios de la obra perfecta, el Dios de los caminos rectos. Allí Él se nos revela como el Dios sin ninguna iniquidad, justo y recto. Y de esta manera, al conectar la justicia de Dios y la premiación del trabajo hecho, nos produce un gran consuelo. Vos vas a tener tu recompensa, mi hermano, por el servicio prestado. Por lo tanto, Él no es injusto a la hora de galardonar a sus hijos. También esto nos asegura que la justicia de Dios no solo no olvida nuestra obra, sino que se acordará trayendo su recompensa. Y una de las cosas asombrosas del libro de Apocalipsis es recordarnos que cuando Cristo venga, su propósito no solo será llevarnos para estar con Él, lo cual ya eso será demasiado premio, sino el hecho de traer consigo sus galardones. En Apocalipsis 22:12, Jesús dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Otra versión dice: traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Y no olvida el trabajo de amor hecho para su causa y para su reino. Pero como la justicia de Dios exige un juicio exacto, justo, todo trabajo hecho para Él recibirá su recompensa. Amén. El texto de Hebreos dice: habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y esto significa que hay una recompensa para los que ya sirvieron, y va a haber otra para los nuevos servidores. Este asunto de las recompensas es tan serio que fue el mismo Cristo quien previamente dijo allí en Mateo 10:42: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La justicia de Dios se toma muy en serio el trabajo que hacemos para Él. Yo no sé cuáles serán estos galardones. No sé qué galardón tiene Dios para mí o tiene Dios para vos. No sé cuáles serán estos galardones que Jesús trae o traerá cuando venga en su gloria. No te puedo detallar esto, pero esperarlo y recibirlo personalmente será la mayor de las recompensas. Amén. Pase adoración.
Y ya concluyendo con este mensaje, tengo que decirte que la justicia de Dios es justa, imparcial y sin la influencia para ser corrompida. No hay nada que modifique o cambie lo que Dios va a hacer. Y cuando esto sucede así, se cumplen las palabras del profeta Isaías allí en el capítulo 32, 17, que dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y tenemos que entender que la justicia de Dios será buena para los buenos y buena para los malos. Para aquellos que confían en Cristo, la justicia de Dios es buena, porque nos justifica y nos concede vida eterna. Sin embargo, para aquellos que rechazan a Cristo, la justicia de Dios será terrible, porque su ira se manifiesta contra el pecado y la incredulidad. Como creyentes, mis amados, encontramos consuelo en su justicia. Debemos encontrar ese consuelo en su justicia, sabiendo que somos declarados justos por la fe en Cristo Jesús. En resumen, la justicia de Dios es un misterio profundo, insondable, pero a través de ella encontramos salvación y encontramos esperanza.